Buenas, somos alumnos de la Santo Tomás de la carrera de Kinesiología en segundo año. Junto a mis compañeros Carlos Hermosilla, Fernando Valenzuela e Isaac Alvial, haremos una presentación de la asignatura de Fisiología acerca del funcionamiento de las acuaporinas 2. Bueno, como introducción, para mantener la homeostasis de líquidos corporales en equilibrio es fundamental el papel de las acuaporinas, ya que permiten el paso de agua a través de membranas. Y entre ellas la acuaporina 2 o AQP2 es fundamental porque se encuentra en el túbulo colector del riñón y ajusta cuánta agua se reabsorbe según las necesidades del organismo. Nosotros escogimos este tema porque muestra cómo un mecanismo celular específico sostiene funciones vitales como la regulación del volumen plasmático y la osmolaridad. Además, lo relacionamos con el artículo El rol de los microRNs en la regulación de la acuaporina 2 de 2022, que describe nuevas formas de controlar la expresión de AQP2 mediante microRNs. Nuestro objetivo es analizar cómo funciona el transporte de agua en el riñón y cómo distintos mecanismos mantienen la homeostasis. La acuaporina 2 es un canal proteico ubicado en las células del túbulo colector renal, que facilita el transporte selectivo de agua a través de la membrana celular. Desde un punto de vista fisiológico, la acuaporina 2 es esencial para la regulación fina del balance hídrico corporal. Cuando el cuerpo necesita conservar agua, la glándula pituitaria libera la hormona antidiurética o vasopresina en la circulación. La vasopresina se une a los receptores V2 en las células del túbulo colector, que son receptores acoplados a proteína G. Esta unión activa una cascada intracelular que aumenta los niveles de AMP cíclico y activa proteínas de quinasa A. La quinasa A fosforila son proteínas específicas que regulan la translocación de las vesículas que contienen acuaporina 2 desde el citoplasma hacia la membrana apical de la célula tubular. Al insertarse la acuaporina 2 en la membrana, se incrementa la permeabilidad al agua, permitiendo que ésta se reabsorba pasivamente desde el filtrado tubular hacia el intersticio medular, que tiene la osmolaridad. Este mecanismo permite que el riñón concentre la orina y reduzca la pérdida de agua cuando el cuerpo está deshidratado o bajo estrés hídrico, contribuyendo así a mantener la homeostasis hídrica. De ser así, si la acuaporina 2 no funciona correctamente, esta regulación se altera, resultando en un balance hídrico inadecuado, como ocurre en la diabetes, por ejemplo, en la diabetes insípida nefrogénica. Ahora vamos con la translocación de las vesículas a la membrana, que básicamente consiste en mover esas vesículas desde el interior de la célula hasta su superficie, para que liberen el contenido o incorporen proteínas a la membrana. Este proceso ocurre en varios pasos. Primero, una señal activa la célula. En el caso de las células del riñón, por ejemplo, la señal más importante es la hormona vasopresina, que se libera cuando el cuerpo necesita conservar el agua. Esa señal provoca que las vesículas que contienen la acuaporina 2 o AQP2 empiecen a moverse. La AQP2 es una proteína que forma canales por donde pasa el agua dentro de las células del túbulo colector renal. Luego, las vesículas se transportan a través del citoesqueleto celular utilizando proteínas motoras que funcionan como pequeños vehículos desplazándolas hasta la membrana plasmática. Cuando llegan proteínas especiales llamadas SNADPs, permiten que la vesícula y la membrana se reconozcan, se acoplen y finalmente se fusionen. Al fusionarse, las vesículas liberan las moléculas de AQP2 que quedan insertadas en la membrana de la célula. De esta forma, los canales de agua se abren hacia la superficie, permitiendo que el agua entre de la orina hacia la célula y luego al torrente sanguíneo. Así, gracias a la translocación de vesículas, la célula puede regular rápidamente cuánta agua conserva o elimina el organismo, dependiendo de las necesidades del cuerpo. Cuando ya no se requiere retener agua, las vesículas AQP2 se retiran nuevamente hacia el interior de la célula, cerrando los canales y evitando que el agua siga entrando.
La vasopresina, también llamada hormona antidiurética, es una hormona producida en el hipotálamo, la cual es liberada por la hipófisis posterior en respuesta a los aumentos de la osmolaridad plasmática o disminución sanguínea. Su función principal es la de conservar el agua en el cuerpo al provocar que los riñones reabsorban agua, concentrando la orina y reduciendo su volumen. En el riñón, la vasopresina actúa sobre el túbulo colector, las células principales del conducto colector, para aumentar la permeabilidad al agua del epitelio renal. Esa permeabilidad al agua es medida por canales aquaporina, especialmente AQP2, que puede insertarse en la membrana epical para permitir que el agua pase desde la orina hacia el interior de la célula y luego hacia el intersticio y la sangre. Para que esa inserción y regulación de AQP2 ocurra, la vasopresina inicia una señal intracelular, la cual es una cascada, que implica segundos mensajeros y fosforilizaciones. Es decir, la cascada de la fosforilización. Cascada de la fosforilización, inducida por vasopresina. La idea de la cascada de fosforilización es que la señal activa a las enzimas que van fosforilizando a proteínas diana, lo que modifica su función, localización o interacciones. En el caso de la vasopresina y AQP2, aquí están los pasos claves. Unión de vasopresina al receptor V2. En las células principales del túbulo colector, la vasopresina se une al receptor de vasopresina tipo 2, que es un receptor acoplado a proteína G localizado en la membrana vasolateral. Paso número 2. Activación de la adeninato silasa y generación de CAMP. Una vez que el B2R está activado, la proteína GS asociada promueve la activación de la enzima adeninato ciclasa, que convierte ATP en CAMP, monofosfato de adenosina cíclico, elevando los niveles de CAMP intracelular. El artículo que usamos como referencia complementa lo que ya se sabe sobre cómo se regula la acuaporina 2. Normalmente esta proteína es controlada por la hormona vasopresina, que hace que AQP2 se mueva hacia la membrana del túbulo colector del riñón, permitiendo que el agua se reabsorba y se mantenga el equilibrio de líquidos en el cuerpo. Y lo interesante es que este estudio muestra que además de la acción hormonal también hay un nivel a control genético. Los microRNA pueden influir en cuánta AQP2 se produce, ayudando o limitando su expresión. Esto significa que la regulación del transporte de agua no solo depende de las hormonas, sino también de los mecanismos más profundos dentro de la célula. Comprender esto es clave porque cuando alguno de estos procesos falla, como ocurre en la diabetes insípida, el cuerpo pierde la capacidad de concentrar la orina y se altera el equilibrio hídrico. Así, el artículo nos ayuda a ver sobre la fisiología renal desde un punto de vista más completo, que va desde las moléculas hasta el funcionamiento del organismo. Bueno, y ya como resumen, el transporte de agua en el riñón, mediado por la acuaporina 2, es esencial para mantener la homeostasis de líquidos corporales. Su regulación por señales como la vasopresina permite al organismo adaptarse a cambios en la ingesta y el equilibrio osmótico. El artículo que usamos destaca cómo los microRNA ofrecen nuevas formas de regular el AQP2, complementando la visión clásica hormonal. Esto muestra cómo un mecanismo molecular puede impactar la fisiología general y cómo su alteración puede causar patologías como la diabetes insípida, subrayando la importancia de entender estos procesos.